Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. En breve conversaremos un poco con él. Senasa es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Senasa. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos nuevamente con la presencia del doctor Leonardo Andújar. Doctor, un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muchísimas gracias, para mí es el placer, un honor, ya un invitado ya... Sí, ya es usted familia acá. Exacto, dueño de la casa. Ya lo sabe, doctor. Placer. Hoy vamos a tocar un tema, hemos tocado muchos temas legales, pero hoy vamos a hablar de derecho médico. ¿En qué consiste el derecho médico? El derecho médico es una rama del derecho que se encarga de regular las actividades asistenciales y los derechos de los pacientes. O sea, hay que hacer énfasis en esto. El derecho médico no es un derecho que viene a crear problemas, sino a conciliar, porque muchas veces la persona entiende, incluso los profesionales de la salud, creen que cuando le hablan de derecho, están hablando de situaciones de demanda y eso no, es para evitar situaciones de conflicto. Entonces, cuando el profesional de la salud conoce del derecho médico, va a garantizarle los derechos a los pacientes y va a enseñarle a los pacientes cuáles son sus deberes. Y los profesionales de la salud sabrán cómo comportarse, cómo manejar la relación asistencial con los pacientes. También esto abarca los centros asistenciales, o sea, las clínicas. El derecho médico abarca también la parte privada como la parte pública. O sea, los hospitales están envueltos en esto, tienen una cobertura. Los médicos, los pianalistas, los odontólogos de los centros públicos también es competencia del derecho médico. A veces los odontólogos, ustedes los odontólogos, entienden que el derecho médico no es competencia de ustedes, porque hablan de derecho médico, pero el derecho médico, claro, lo abarca a ustedes. Y es bueno hacer esto porque también me he encontrado en varias ocasiones de que los odontólogos dicen, no, el derecho médico no tiene que ver nada con nosotros, sí tiene que ver con ustedes. Se supone que tiene que ver con todas las áreas que abarcan la salud. Exactamente. Y la salud es todo. Sí, lo que pasa es que lo confunde un poco lo que es el término, porque realmente el derecho médico todavía en nuestro país no se maneja, no es bien conocido. Y es bueno que programas como estos de salud haga ese aporte a la sociedad de que vaya despertando el interés tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud en qué consiste el derecho médico. En la medida que conozcamos esto, mejores atenciones vamos a recibir, vamos a dar. Sí. Doctor, usted dice que el derecho médico es literalmente abarca a los pacientes, pero a veces nos podemos encontrar en situaciones donde quizás un doctor necesite vías legales para defenderse de un paciente que quizás quiera abusar o acusarlo de mala práctica indebidamente. ¿En el derecho médico también esto se contempla o solo se va a la parte de defender cualquier mala práctica en el paciente? El derecho médico es regulador. Entonces hay algo que hay que aclarar. Medicina legal y derecho médico. Ya entiendo. Derecho médico, repito, es regulador. La medicina legal es sancionador. Ya entiendo. Cuando hablamos de mala práctica, mala praxis, entonces ahí caemos en
medicina legal. Medicina legal, exacto. Que es un derecho que le asiste a los pacientes a demandar cuando entienda que han sido vulnerados sus derechos, su salud, o sea, derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, el paciente tiene su libertad de demandar. Sí. Pero es bueno, y siempre insisto, que en la medida que el profesional de la salud conozca de derecho médico, menos demandas médicas van a haber, porque va a asumir su compromiso, va a tener conciencia de su compromiso profesional ante los pacientes, que muchas veces no conocemos de esto. Sí. Porque en la universidad apenas ahora, actualmente, o sea, la semana pasada, la Universidad Autónoma de Santo Domingo graduó los primeros maestrantes de Derecho Médico. Sí. Nosotros fuimos los primeros. Entonces, realmente, el compromiso que tenemos, llevar esto a los medios de comunicación, masificar la idea, el conocimiento que se ha manejado, como le dije antes, por los profesionales de la salud, los pacientes de todo el mundo. Porque todos en algún momento hemos sido pacientes, somos pacientes o seremos pacientes. Sí. Entonces, no hay que esperar ser paciente para empezar a conocer cuáles son nuestros derechos y deberes. Entonces yo creo que si de manera tranquila, pausada, comenzamos a buscar, a poner por ejemplo programas de televisión, de radio, a leer temas sobre derecho médico, vamos a tener mayor conciencia y manejo del tema. ¿Y dónde el personal médico y los pacientes pueden obtener informaciones sobre el derecho médico? No necesariamente tienen que estudiarlo, pero sí para saber cómo hacerlo bien. Fíjate, nosotros de hace aproximadamente unos 5 años, enviamos todos los días por las redes, Instagram, Facebook, WhatsApp, cápsulas de derecho médico. Okay. O sea, buscando concientizar, educar. O sea, que ambas partes vayan descubriendo temas tan fundamental, por ejemplo, el tema del derecho médico fundamental, por ejemplo, es el consentimiento informado. Sí. Un tema que todos los días se dan en los consultorios médicos. Entonces, el profesional de la salud debe conocer bien en qué consiste un consentimiento informado, quién es que lo va a elaborar, pero el paciente, que es que lo va a firmar, quien va a consentir lo que el profesional de la salud le está planteando, también tiene que tener el debido conocimiento. Entonces, leerlo, sí. claro, y llevárselo a la casa, porque no es firmarlo ahí en el momento de la consulta, que el doctor le diga, mira, fírmame esto. No, eso no tiene validez. Si de suceder así, el paciente en algún momento puede alegar presión, porque me están, dando este documento es como cuando tú vas a los bancos a firmarte, que no te da tiempo de llevártelo a tu casa, a leerlo, a contemplarlo. Entonces tú vas a tu casa, lo lees, lo socializas con la familia, busca una segunda opinión, si tú entiendes, tienes todo tu derecho a buscar una tercera opinión. Entonces ya tú decides si vas a firmar esto, regresa donde tu médico de cabecera, el médico inicial, entonces tú le dices, doctor, venga, vamos a firmar o no. Entonces son temas importantes que el paciente no puede sorprenderse en esto. Y el profesional de la salud saber elaborar un consentimiento informado. Porque no es una hoja y escribirle, te voy a hacer determinada cirugía. No, tú tienes que ser detallado, pero en un lenguaje que el paciente maneje, no en el lenguaje del profesional de la salud. ¿Sí? Porque es el entendimiento, porque el consentimiento informado es el médico informa y el paciente consciente. Entonces, tú tienes que saber transmitir ese mensaje para que el paciente pueda afirmar de manera consciente de su compromiso. Sí. Doctor, desde su experiencia, esta pregunta es un poquito incómoda, pero debo hacerla. El derecho médico, usted es médico y decidió estudiar derecho médico, pero podemos encontrar abogados que se inclinen por el área de derecho médico. En su experiencia, ¿quién usted cree que sería una persona más preparada? ¿Un abogado que haya decidido estudiar derecho médico o un médico que haya decidido, por el asunto de que hay mucha información médica que quizás el abogado no va a manejar y esto lo imposibilite de conciliar de mejor forma alguna situación?
Yo te felicito por esa pregunta realmente, porque es uno de los afanes que vengo teniendo hace 5 años. Mira, yo soy médico, pero también soy abogado. Sí. Y estando en la maestría, habían médicos no abogados, abogados no médicos, ¿no? Y médicos abogados. Y pudimos comprobar que la formación del médico abogado es lo mandatorio para el derecho médico. Se daba el caso cuando habían profesores en el área de legal, Sí. el médico no conocía muchos conceptos. Al médico había que explicar el término como a primera instancia, según apelación, porque no maneja, no tiene por qué saberlo. Y que entonces, cuando venían médicos a impartir docencia, imagínate, los abogados estaban desconectados. Completamente. Entonces, es una de las críticas que yo dejé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de que los maestrantes, había que crear un requisito, y era que fueran médicos abogados. Igualmente, cuando pasamos esto a la medicina legal, pasando ya de derecho médico a medicina legal, el médico abogado es el mejor defensor, tanto para el paciente como para el profesional de la salud, en un proceso judicial. ¿Por qué? El abogado no conoce de esto. Pero también yo voy un poco más lejos, y cuando voy a los medios de comunicación abogo también porque se vayan creando tribunales especiales, conformados por médicos abogados formados en la Escuela de la Judicatura. Sí. El juez no es médico, no entiende y no tiene por qué entender. ¿Hay peritos? Sí, pero el juez no conoce los resultados, sabe leer, pero interpretar, no sabe interpretar. Si un juez se manda a hacer una analítica, va donde el médico para que se la Exactamente. lea, o sea, él no la va a interpretar. Exactamente. Entonces, para que haya una tutela judicial efectiva, el médico abogado como representante del profesional de la salud y como el paciente. Entonces, si ese juez es médico abogado, óyeme, porque actualmente se llevan sorpresa en los tribunales con las demandas médicas. Sí. Jueces que tú entiendes como médico abogado que hubo una falta y el juez no entendió, olvídate. Yo recuerdo, por ejemplo, para la presentación de tesis mía de la maestría, una jurada no entendía el tema. Yo entendí, bueno, es que usted no puede entender porque usted no es médico. Sí. Entonces, con mi exposición, fue que ella dijo, ahora es que yo le estoy entendiendo. Entonces, eso es normal para todos. Si viene alguien aquí a hablarme de ingeniería, yo no sé qué es lo que es una varilla de 3/4 para una viga de amarre, nada de esto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Alguien me decía, entonces hay que crear tribunales para todos. Digo, bueno, fíjate, los tribunales, las jurisdicciones se crean según la necesidad de la sociedad. Por ejemplo, años atrás no existía la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, sino son los tribunales civiles. Años atrás no existía la jurisdicción inmobiliaria, eso lo veían los tribunales civiles. Pero fueron creciendo tanto los casos, se fueron siendo tanto especializados que hubo la necesidad de crear eso. Entonces, nosotros entendemos que hay que crear una jurisdicción de medicina legal específicamente, porque cada día van creciendo más los casos. Y también crear la parte, y ahí entra el derecho médico, la parte de la mediación, conciliación, Sí. que hay que aprender a conciliar. O sea, un organismo neutral que lleve los casos, incluso puede establecer un prerequisito en el sentido de que antes de llevar los casos a los tribunales, que sea pasado por una instancia de conciliación. O sea, como se dice en los mecanismos alternos no judiciales, Cierto. de solución de conflictos. Entonces, conocer esta parte, porque muchos casos pudieran resolverse en la conciliación. Nosotros tenemos una institución que está jugando esto, o quiere jugar a esto, que es la Proconsumidor. Okay. Y se consiguen algunas cosas a través de Proconsumidor. Y yo tengo resultados a través de Proconsumidor. Pero Proconsumidor no tiene un departamento de médicos abogados, son abogados. Entonces, sucede el mismo tranque que sucede en los tribunales. Sí. Entonces, Proconsumidor debe de ampliar, especializar
porque cada vez va más, por ejemplo, casos que van mucho a Proconsumidor, son los casos cuando los profesionales de la salud o los centros de salud se niegan a entregar el expediente clínico al paciente. Es que en verdad se niegan a entregarle hasta una simple radiografía. Totalmente. Y yo siempre le digo a los profesionales de la salud cuando me toca hablarle, y esto, señores, el paciente es dueño de todos los datos de su expediente clínico. Completo. Usted es un guardián del expediente clínico. El paciente que le solicite a usted, entréguele una copia certificada. Tiene que hacer una copia con su firma, su sello, y él que estudie lo que vaya a hacer. Libre acceso. ¿Qué pasa? Si usted le niega a un paciente ese récord médico, su derecho, él va a comenzar a pensar, ¿por qué el doctor me está escondiendo esto? Y a lo mejor no era para demandar, porque tenemos la creencia que cuando el paciente exige una certificación, algo, es como para demandar. No, hay pacientes que tienen sus archivos personales, que les gusta guardar todos sus resultados y todo esto. Y yo no veo mal eso, porque hoy posiblemente el paciente esté conmigo, pero en un año decida cambiar de médico, que es un derecho que le asiste al paciente. Sobre todo con toda esta ARS, porque antes había un sentido de lealtad, entre comillas, con el profesional de la salud y el paciente, porque los seguros no permiten, o sea, no existían primero los seguros, entonces el paciente se quedaba con el profesional de la salud. Cuando surgen los seguros, entonces es que comienza el paciente a saltar de médico en médico, porque el seguro le permite una cartera de profesionales. Si son pediatras, por ejemplo, muchísimos pediatras, 100, 300 pediatras, si son cirujanos también, entonces vive eligiendo, tiene una libertad para hacerlo. Pero realmente el profesional de la salud debe entregar ese expediente al paciente y así evita esta situación. Y los casos, yo insisto, aunque en mi forma, yo soy, en primera instancia yo soy conciliador, me gusta la conciliación, podemos buscar esto. Los profesionales de la salud tenemos que aprender también tenemos el derecho de presunción de inocencia muy arraigado. No, yo no cometí esto, y nos encerramos en esto, y realmente no permite un proceso de conciliación. Entonces esos son casos que tenemos entonces que llevarlo a los tribunales. Somos humanos. Exactamente. Entonces yo creo que, insisto, y a través de las cápsulas de derecho médico, yo abogo porque el profesional de salud flexibilice esa posición. En la medida que tú puedas mantener esa comunicación, esa apertura. Y óyeme, yo he tenido casos que el profesional de la salud ha reconocido que cometió una negligencia y han desistido de la demanda. Porque el paciente lo que quería era que lo aceptara. Exactamente, una satisfacción. Hay la impresión en la sociedad de que el paciente quiere sacarle dinero, en palabra popular, al profesional de la salud. Sí. No, el paciente lo que quiere es una respuesta al dolor que tiene por una negligencia que se cometió. Entonces, si tú eres honesto, el paciente de esa actitud, óyeme, desisten de la demanda. Pero, ¿qué hacemos? Si mantenemos una buena relación médico-paciente desde el principio, aunque el profesional de la salud haya cometido una negligencia, porque somos humanos, aunque haya cometido esa negligencia, no lo demandan. Doctor, pero yo creo que hasta aceptándolo en el momento de que ocurra. Claro. Mira, tuve una situación, esto se me complicó, sucedió algo que no esperaba, ya eso queda ahí. Yo tuve un caso una vez, hace ya unos años, que tuve que llevar a los tribunales. Okay. Y yo le decía a esa doctora, mire, concilie con mi cliente. El perfil de mi cliente no es traer esto, pero se le murió el hijo. Okay. Tiene un dolor, una insatisfacción. No, doctor, yo no he cometido negligencia. Y doctora, yo tengo entendido que usted ha cometido negligencia. Y efectivamente el tribunal terminó condenándola. Si ella hubiese conciliado, porque también hay otro punto, y esto en todas las áreas, no solamente en el derecho médico y medicina legal. Sí. A veces los abogados dificultamos los procesos de negociación. Pero el médico abogado moralmente está comprometido con que la verdad, desde el punto de vista lo que es la medicina
prevalezca. Difícilmente un médico abogado, sabiendo que no hubo una negligencia médica, se compromete a llevar un caso a los tribunales. Sí. El abogado que no es médico, que no tiene esa formación, obviamente, para él todo es mala práctica. Y le pone la cabeza, como yo le digo a los clientes, hidrocefálica. Le pone la cabeza grande, esa doctora cometió esto, ese doctor cometió esto, pero él no sabe de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ese abogado, que no es médico, le está hablando al paciente el idioma, en la sensación que él quiere, o sea, y el paciente encuentra un respaldo en ese abogado. Y a veces ni siquiera hay razones para demandar. Totalmente, así es. Pero también sucede en el campo de la odontología. Sí. También esto sucede porque las demandas odontológicas están creciendo cada día más. Ciertamente. Sobre todo en estos procesos, por ejemplo, ortodónticos, de estética, implante. En todo caso hay, por ejemplo, de dos odontólogos, implantólogos que realmente vamos a ver qué pasa. Estoy buscando una conciliación para no llevar estos casos a los tribunales, porque yo creo mucho en la conciliación. Creo mucho en la conciliación. Si no responde, si no es válida la conciliación, entonces tendremos que irnos a los tribunales. Sí. Pero el derecho médico es conciliador, regulador. Nada de estar litigando y creando presión a los profesionales de la salud, ni que el profesional de la salud, por ejemplo, en el caso de uno que es médico abogado, me interesa que sepa el profesional de la salud que tiene un aliado en la posición de uno como médico abogado. Que el paciente vea que tiene un aliado también. Y lo podemos hacer si hacemos un ejercicio con honestidad, tanto sea del parte del médico o del paciente, tú puedes conseguir ese concepto de que te vean como un conciliador. Doctor, eso es como ser un terapeuta familiar que va a resolver una situación literalmente. Así o sea, es. porque al final entre una demanda y otra que vemos también a veces mucho ego, mucho dolor. Entonces cuando ego y dolor se juntan, es una bomba de tiempo. Totalmente. Mira, yo tuve un caso hace como un mes. Fue un pariente del paciente que murió. No la esposa, un pariente. Y quería demandar. O sea, ella, digo, pero mire, usted no tiene calidad para demandar, lo primero. Porque es la esposa que tiene calidad. Sí. O sea, ella era familia en segunda generación, entonces, digo, pero vamos a hablar con la viuda. La viuda no quiso hablar. Sí. Porque la viuda estaba conforme con el manejo que se le había dado. Entonces, el familiar que me abordó quería demandar por una insatisfacción, algo de ese ego, situaciones familiares, parte del mismo dolor incluso, porque, oye, una pérdida, nadie está preparado. Nadie la quiere. Nadie la quiere, sobre todo cuando son pacientes que llegan al centro de salud que tú ni te imaginabas que iban a encontrar la muerte. Ahí tú ves. Exacto. Entonces, ese caso no prosperó, o sea, porque no había con quien se hiciera responsable de esa demanda, porque la viuda no estaba dispuesta a demandar. Sí. Entonces, por eso digo, es importante la conversación, hablar, la sinceridad. Si esto se logra, difícilmente sigan creciendo las demandas médicas, que todos los días... Le iba a preguntar, ¿cuáles son las áreas más afectadas ahora mismo en demandas en nuestro país? Los ginecobstetras, los ortopedistas, los anestesiólogos, los pediatras. Fíjate, no te estoy mencionando los estéticos, ¿verdad? No, todavía no es. Y cualquiera piensa que lo estético... Exactamente, por eso te lo digo, te hago la salvedad, porque los estéticos no son los más demandados. Lo que pasa es que la parte mediática es la que más asume esto. O sea, una mujer, regularmente es una mujer que se ve afectada, coge para un medio de comunicación y ya eso, oye, se multiplica como... Doctor, pero yo siento también que en el área de la estética los doctores se cuidan mucho más. Me refiero a nivel de seguir los reglamentos y los consentimientos, porque reciben muchos pacientes internacionales. Sí, ciertamente, si hay una especialidad que está poniendo énfasis en esto, son los cirujanos estéticos, los que tienen que ver con la parte estética, porque se ven sometidos a esto, tú ves, realmente. Pero, ¿qué pasa? Como dicen por ahí, cada quien cuenta... Cuenta a su manera. Exacto. Sí. Va una paciente a un medio de comunicación, ella lo va a expresar a su manera. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces,
por eso yo cuando alguien me habla, yo escucho trato de escuchar los dos lados. Porque óyeme, como médico abogado te hablo, o sea, porque uno tiene que tener un criterio, porque iniciar un proceso judicial, aparte de lo costoso, la sobrecarga emocional que esto significa. Nadie gana. Óyeme, aunque gane, pierde realmente. Pierde porque el juez condenó, ok, pero tu pariente murió. Exactamente. ¿Ya? Te condenó que a 5, 10, 15, 20 millones de pesos, en el caso hipotético, que no es por ahí. No vale el familiar que murió. murió. No, exactamente. O sea, es una sobrecarga realmente emocional para todas las partes. Sí. Por eso yo insisto en que el tema de derecho médico sea manejado en su amplitud, que la sociedad tenga mayores conocimientos, tanto de la parte del paciente como el profesional de la salud, y que si hay alguna diferencia, que siempre van a haber diferencias, es una realidad, que busquen la parte de la mediación, de la conciliación, y agoten ese proceso. Sí. Doctor, ¿usted cree que en algún momento vamos a necesitar que el abogado médico también se subdivida? ¿A qué me refiero? Así como ustedes tienen tantas áreas de la medicina y las demandas caen por áreas, quizás vayan a necesitar un médico abogado que se especialice en el área de pediatría, que sea pediatra ya previo, y esto le da un plus para ejercerlo de mejor forma. Totalmente, sería lo ideal. Sí. ¿Qué pasa? Actualmente habemos muchos médicos abogados. Sí. Y posiblemente casi en todas las especialidades. O sea, cirujanos, hay médicos abogados cirujanos, Doctor, estéticos. pero están escondidos, porque usted es uno de los primeros que yo conozco. Lo que pasa es que no todos son litigantes. Entiendo. No todos se atreven a tocar este tema. Que han estudiado Derecho solamente por una inquietud personal. Entiendo. Sea que le haya tocado una situación X con un paciente, o simplemente preventivo, vamos a llamarle así, voy a estudiar Derecho por si acaso, para conocer. Entiendo. Pero no todos los médicos abogados han ido a los tribunales. No tienen la formación, no tienen, no les gusta. Sí. O sea, solamente por parte profesional de conocimiento. Pero es lo mejor, porque por ejemplo, si tú estás un médico abogado anestesiólogo, ¿verdad? Obviamente hay un caso de anestesia, pero ¿qué pasa? Ese médico abogado anestesiólogo, hay un problema, fíjate. Sí. El colegio médico tiene una asociación de médicos abogados. Ok. Porque ellos entienden que el médico abogado es para asistir a los profesionales de la salud. Okay. Sí, es cierto. Pero también el médico abogado es para asistir a los pacientes. Entonces, el médico abogado que asiste a los pacientes no puede pertenecer a la asociación de médicos abogados del colegio médico. Es un punto divergente que yo tengo con ellos, realmente. Porque yo estudié medicina, me hice especialista, pero no me hice especialista para ver los hijos de los millonarios. Yo también me hice especialista para ver los pobres. O sea, yo me hice abogado no solamente para ofrecer mis servicios profesionales a determinado sector, ¿no? Amplitud. Entonces, ¿qué pasa? Que los médicos abogados están aglutinados en una asociación, y cuando el profesional de la salud, específicamente el médico, tiene una situación, encuentra una protección ahí. Pero ¿qué pasa? Es lo que yo hablo, una tutela judicial efectiva. Tú tienes que estar bien representado, pero yo también como paciente necesito estar bien representado. ¿Y de qué forma? Bueno, con un médico abogado, así como tú tienes como profesional de la salud, un médico abogado, yo también tengo el derecho de solicitar de una asistencia legal de un profesional de esa categoría. Entiendo. Pero cuando son especialistas, así ya mayor representación sería tiene, más fácil exactamente esta parte. Sí. Pero te digo de antemano que es difícil encontrar eso todavía. Entiendo que sí, doctor. Lamentablemente debemos ir a la pausa. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Leonardo Andújar. Doctor, ha hablado mucho de la parte de conciliación. ¿Qué es lo que más dificulta una conciliación en una situación médico-paciente? Lo primero, el ego. Me imagino que el ego en los doctores. Sí, porque el el ego. paciente no lo va a tener. Claro, no. El Sí. ego del doctor, el profesional de la salud. Sí. Yo no he cometido eso. Porque usted me demanda. Si yo di una atención, bien. Usted puede ir donde usted quiera, pues no, yo no voy a ceder. Yo no he cometido eso. Entonces, por eso le dije anteriormente, y eso viene con la lamentablemente, un tema importante del derecho médico, la deshumanización. Sí. Entonces, Nosotros hemos comentado muchos doctores que está habiendo una deshumanización a nivel general. Totalmente. Entonces mantienen ese ego. Y lo peor del caso es que no estamos haciendo nada para rehumanizar la medicina, no humanizarla, porque estuvimos humanizada, estamos deshumanizando. Entonces hay que rehumanizar la medicina. Y no estamos haciendo nada para rehumanizar la medicina. Ni en las universidades se está trabajando a nivel de los estudiantes. De las materias que deberían exactamente. Y por ejemplo, filosofía. No se da filosofía, y la filosofía es tan importante en la formación del individuo, en cualquier área. Sociología, antropología, psicología amplia. Sí. No nos interesa es neurociencia, tampoco. Entonces, no es verdad que en nuestro país, hablando de turismo internacional, porque estamos vendiendo el país en turismo internacional. Sí, y entra mucho el turismo médico que está llegando. Pero ¿qué mucho. pasa? Esos profesionales de la salud que atienden a esos turistas son los mismos profesionales de la salud que atienden a los dominicanos. Exactamente. Son esos profesionales de la salud que están en el hospital tal trabajando. Entonces, ese profesional de salud posiblemente, claro, no podemos hablar de todo así, esté deshumanizado, que no sea sensible al dolor y al sufrimiento del paciente. Ciertamente. Por ahí entra, pues son temas que van enlazando, entra en lo que se llama la medicina centrada en las personas, que hay que cambiar el modelo asistencial. Y por eso lo que tenemos ahora, formación en derecho médico, precisamente ese fue el tema de posgrado, la medicina centrada en las personas. Ese modelo, hay que llevar el país a ese modelo asistencial, cambiar el que tenemos, medicina centrada en la enfermedad. O sea, que nos preocupamos, por ejemplo, por la neumonía del paciente. Y no sabemos el nombre. Exactamente. Tampoco nos sensibilizamos con el dolor y el sufrimiento. Entonces, hay que ver al paciente como persona, como ser humano. Y actualmente las universidades nuestras no están formando los profesionales, los futuros profesionales de la salud en todas las áreas con un sentido de humanidad. No lo están haciendo.
Entonces, eso es lo que estamos viendo en el mercado. Tanto en el sector privado, en las clínicas más costosas y eso, se ve esa deshumanización. Sí. También se ve en las enfermeras. Claro, no podemos hablar general, no estamos generalizando, pero tampoco tú ves los centros de salud. Si sabe que hay un déficit en la parte humana, crear programas internos Sí. de ir rehumanizando, por lo menos los profesionales de la salud que presten servicio en esa área. Ningún centro de salud hace esto, por costoso que sean las prestaciones y todo esto. No, entonces estamos deshumanizando. Sí. Entonces, esa medicina deshumanizada se va reflejando entonces cuando tú tienes que negociar en un proceso de demanda, ese ego es lo que va a primar. No tiene domado el ego, la parte animal de uno, que uno entiende en una posición, se encierra en una posición y no reconoce que ha fallado. Sí. Entonces es peor el asunto. Sí. Y en su experiencia, me imagino que ha tenido el ego, pero también se ha encontrado con médicos que no tienen ego, que son todo corazón. ¿Cómo resolver la situación más fácil? Mira, Porque hay que decírselo a la gente, no hay que pelear, se puede resolver. O sea, me imagino que esos casos fluyen mejor. claro que sí, yo he tenido casos Sí. que incluso uno pensaba que se iba a litigar. Y no, el profesional se reconoció, y fue, por ejemplo, yo te mencioné hace minutos atrás, que el paciente desistió de demandar. Desistió porque vio la actitud del médico. O sea, yo siempre digo, todos tenemos conciencia, y en algún momento nos toca la conciencia. Y cuando tú ves tanta sinceridad en la otra persona con quien tú vas a litigar, te está desarmando. Sí. Mire, doña, sí me pasó esto, realmente no debió haberme sucedido, pero tal, óyeme, tú le estás pidiendo una disculpa, Sí. aunque el paciente haya muerto, porque ese mismo profesional lo pueden condenar, por ejemplo, a 10 años, a 2 años de prisión, a 1 año de prisión, y no va a revivir el paciente. Pero para eso, es como tú bien dices, tú tienes que tener un ego controlado, suficientemente honesto, hacer una medicina con criterio de humanidad, Sí. realmente, que es lo que no tenemos. Mientras más grandes son las edificaciones, más deshumanizada está la medicina. Entonces, no hay en ninguna escala de atención en nuestro país esa seguridad. Y estamos vendiendo, vuelvo y te digo, turismo internacional, Sí. con un afán y todo esto, pero el recurso humano está realmente bueno, académicamente está capacitado, pero humanamente está capacitado. Sí. Muchos sí, otros no, pero todos van en el paquete. Sí. Doctor, y ahora tenemos también muchas redes sociales y tenemos médicos, que yo le digo son médicos socialites, que me disculpen, y faranduleros. Y vemos que los pacientes confían en que son 100% viables porque tienen muchísimos seguidores. Y muchísimos seguidores, ahora mismito es el título universitario, evidentemente. ¿Cómo usted, me imagino que le han llegado pacientes con situaciones de que se han llevado por esta ola? ¿Cómo se maneja esta situación, ya que muchos pacientes son hasta expuestos en las redes sociales y después entonces vienen las situaciones negativas? Yo primero le digo, mira, en lo personal, Sí. voy a empezar por lo personal. Yo nunca he dado una consulta por las redes. En lo profesional, nunca he dado una consulta. Ni médico, ni como abogado. O sea, tú me quieres contactar, obviamente yo te digo, sí, estoy en tal lugar, tal cosa, y es Sí. ya ahí. Ahora, ¿tú me vas a presentar tu problema? No. Porque las redes se desvirtúan las cosas. Se desvirtúan. No hay una atención directa. Es algo, volvemos y caemos en la parte deshumanizada, es algo frío. Sí. Entonces, ese médico se corre el riesgo, ese profesional de la salud en sentido amplio, de ser demandado, porque aumenta la probabilidad de fallar. Entonces, independientemente de la especialidad, hay muchos profesionales, todavía, porque eso empezó con la pandemia, y hay muchos profesionales que dan su consulta, todavía, Por chat. Sí, exactamente. Entonces, óyeme, mis pacientes saben que conmigo yo aparezco las 24 horas del día. Los oriento, nunca los dejo solo.
2 de la mañana, 24 de diciembre, 31 de diciembre, siempre mis pacientes saben que están respaldados por mí, que ahí están ellos. Sí. Ahora, yo no doy consultas por redes. No, porque a ellos no les conviene, ni a mí tampoco. Yo prefiero, si no tienen dinero, darle hasta la consulta gratis, pero no corremos un riesgo de esa índole. Entonces, el profesional de la salud, como bien dice, mientras más visto me da, más like, soy más conocido y esto. No, cuidado con eso, cuidado con eso. Las redes las utilicen para otras cosas, para crear amistades más amplios, exponer ideas y eso, pero no encerrarse a impartir consulta realmente. A mí, yo tengo mi criterio. Igualmente ahora estamos viendo en los medios de comunicación que las universidades cada vez están coincidiendo, porque ya hay varias universidades que están coincidiendo con las clases virtuales de nosotros. Ay, sí. Yo estoy en contra de esto. Sí, el aprendizaje no es el mismo, la calidad del profesional que va a salir no es igual. Entonces, no sé cuál es el afán, me imagino cuáles son el afán de las universidades. Hay materias que sí pudieran, pero estamos hablando de informática, inglés, ese tipo de cosas. Pero ¿cómo tú vas a dar una neurología? Sí, neurología, ¿cómo la vas a dar todo eso. online? Pero óyeme, anatomía, que hay que tocar el cuerpo. Pero hay algo tan sencillo, digo, no es sencillo, y con el perdón de los dermatólogos, dermatología. La piel, tú tienes que ver la reacción de la piel para saber qué. No es lo mismo tú estás viendo a través de una pantalla, de que déjame ver la pigmentación. No, o sea, entonces, yo estoy en contra de las universidades, bien como tú dices, hay algunas asignaturas que son prácticamente teóricas, que con trabajo de presentación tú puedes aprobar y conocer tu asignatura, pero hay otras asignaturas que hay que ir, hay que asistir realmente. Entonces yo estoy en contra de eso de la educación virtual. Fíjate, a raíz de la pandemia, porque hay otro ingrediente en esto, a raíz de la pandemia, que se iniciaron las clases virtuales, el ministro de Educación en ese entonces, yo le envié una instancia donde le daba unas recomendaciones con respecto a la virtualidad y los niños epilépticos o con antecedentes de crisis convulsiva o epilepsia. El estar sometido por horas prolongadas puede desencadenarle crisis, aunque tenga su tratamiento. Sí, por la pantalla. Exactamente. Yo le di algunas recomendaciones, la distancia, la iluminación, pero él nunca dio a conocer esto. Porque me imagino que no le convenía en el sentido de que, óyeme, viene a hablarme a mí de un problema que yo tengo tan grande, de llevar la educación al país. Entonces me está presentando a mí casos que si el niño convulsiona, no convulsiona. Pero hay que ver eso también. Sí. Es que no es que no le den la docencia, impartan la docencia, pero acompañarlo también de una información. Esa es parte de la inclusión de la que tanto están hablando. Claro que sí. Pero aquí muchas veces buscamos solamente soluciones al instante, sin medir las consecuencias que pudieran generar. Sí. Doctor, ¿cómo es un proceso de conciliación? O sea, ¿cuáles son los pasos que se van dando? ¿Cómo va estudiando el caso? ¿Cómo se maneja eso? Mira, hay un tercero, como un juez, imparcial, el que decida. Entonces, ese conciliador, porque hay el mediador y conciliador. ¿Tú ves? El mediador media entre las partes. El conciliador, si tiene que formar parte del proceso con algunos detalles, hace. Pero la decisión final es entre los dos. Sí. Por ejemplo, eso lo hace, por ejemplo, como dije, Proconsumidor. Tú vas a un caso en Proconsumidor, hay un abogado que va anotando, escucha una parte, escucha la otra. Ellos no toman decisiones. Sí. No hubo acuerdo, levantan acta de no conciliación. Entonces tú te vas entonces a los tribunales, con esa acta de no conciliación, inicia un proceso. Ahora, llegaron a acuerdo, entonces levantan acta de conciliación y se comprometen los dos, dependiendo de cuál sea el tema, a cumplir. Entonces, el proceso de conciliación yo entiendo que debe agotarse siempre, debe agotarse. Y no tiene que ser una figura del otro mundo en cuanto a preparación, sino alguien que los dos entiendan
que le merece respeto, que pueda manejar, equilibrar las emociones y los puntos de vista, las partes oscuras de los dos y esto. Eso. En el proceso de conciliación es como un desahogo de ambas partes, de cómo se manejó la situación o se presentan pruebas. También. Sí. Por ejemplo, el primero es tú manifiestas tu situación X. Entonces, cuando tú externas esto, entonces tú presentas las pruebas, por qué tú mantienes esta posición. La otra parte también se defiende. El conciliador está ahí porque ya estamos trabajando emociones, que en cualquier momento, cualquiera de los dos puede alterarse. Sí. Total, el conciliador tiene que manejar esto. Sí. Entonces, ir manejando el debate, utilizar un término. Entonces, ya ahí llegan a una conclusión. Y casi siempre se llegan a muchas conclusiones. Incluso a nivel internacional, por ejemplo, en México está muy fortalecido esta parte de la conciliación, la mediación, el arbitraje ya para otras áreas. O sea, y eso está en boga. Y aquí, por ejemplo, de los pasos de mediación, de la solución de conflictos no vía judicial, por ejemplo, el Departamento de Familia, aquí en la ciudad de Santo Domingo, tiene sí, lo tiene, de conciliación. Y eso funciona. Sí. Funciona. Hay se neutralizan muchas personas. Sí. Entonces, que se evitan ir a los tribunales, los conflictos. Pero, ¿qué pasa? Para tú acudir a ese lugar, tiene que ser de manera voluntaria. No es porque yo te notifique con un acto alguacil. No. Yo estoy decidido a darme la oportunidad a conversar con mi expareja y a ventilar esto. Tenemos intereses en común, los hijos, por ejemplo, y ya, pues, pero es la voluntad de ambas partes. ¿Y en la parte médica también tiene que ser a voluntad? Voluntad, no es por notificación, que yo te voy a notificar un acto alguacil, que nos vamos a juntar, no. Por ejemplo, si es por Proconsumidor maneja esa parte. E incluso, es bueno esto que la población lo sepa, que esto no tiene ningún costo económico para el paciente, ni para el profesional de salud que demande, porque también el profesional de salud puede demandar al paciente. Pero todo eso se encarga Proconsumidor. Quien notifica es Proconsumidor a las partes. Tal día, entonces se reúnen y se ventila. Incluso en una primera vista no llegaron a acuerdo, entonces le dan oportunidad a otro encuentro. Justo eso le iba a preguntar, que ¿cuántas vistas son necesarias? Dos, no más de dos. No. Y puede darse también el caso que citen a la otra parte, no fue. Primero esperan espacios de 30 minutos, le dan por los tapones y todo esto, o sea, sí. Pero ok, si no fue, entonces hacen una segunda citación. Entonces, si no acude a esa segunda citación, entonces tú con esa certificación que se levanta ahí, entonces tú apoderas a los tribunales. Entiendo. Doctor, en su porcentaje de pacientes que se quedan a conciliación y que se van a licitar, ya que se van a tribunales, ¿cuál usted está manejando ahora mismo? Bueno, te voy a decir la conciliación. Sí. Sí, existe. Y yo me alegro mucho. Aunque yo soy litigante, sí. Me gusta eso, pero las cosas hay que ponderarlas. Sí. Hay que ponderar, y como te dije algo, es diferente el médico abogado en un proceso de medicina legal o de derecho médico a la participación del abogado que no es médico. No tiene esa parte de identificación de sensibilidad. Difícilmente un médico abogado, sabiendo que no hubo una negligencia, procese ese expediente en un tribunal. Difícilmente, de eso yo estoy seguro. Ahora, el abogado que no tiene la formación, lo puede hacer porque esa es su forma de vivir, por desconocimiento, un sinnúmero de cosas, que el médico abogado no. Por eso yo mantengo siempre ese mensaje a la población, que utilicen los médicos abogados en caso de algún conflicto, pero que eviten los conflictos a través de la conciliación, de reconocer los derechos y todo esto. Doctor, ¿y usted no cree que haya una balanza entre el aumento de las demandas y las clases online y las preparaciones online? O sea, coincidencia. Entiendo que para medir eso todavía estamos muy recientes. Ok. Tú ves, porque apenas
en nuestra formación aquí, estamos hablando de la pandemia para acá. Sí. Pues, todavía esos efectos, por ejemplo, si son los estudiantes de medicina O especialistas. especialistas, si son estudiantes de medicina, ahora es que se deben estar incorporando a la sociedad. Sí. Pues, y los especialistas ya hicieron parte presencial, porque por ejemplo el cirujano necesita estar presencial. Claro. Habrá algunas técnicas, algunos temas, por ejemplo el manejo, por decirte algo, el manejo postoperatorio. Exactamente. Después más nada. Exactamente. Pero necesita del contacto con el paciente. Claro. Eso sí. Y yo creo que sí, si haciendo algo prospectivo, yo creo que van a haber más demandas médicas. Doctor, ahora está surgiendo, creo que es nuevo, que no se puede, el no acceso a pacientes, sino que la práctica sea en modelos, pero no tocando pacientes. Y esto se quiere llevar a la universidad. ¿Qué tanto puede afectar eso a la práctica médica? La deshumanización. Vamos a tocar un tema, la inteligencia artificial. En la medida que se vaya desarrollando la inteligencia artificial, la deshumanización va a seguir avanzando. Porque la inteligencia artificial es importante, no estamos en contra, claro que es importante para la parte académica, para la parte de investigación, pero la parte asistencial, oye, necesitamos ese calor humano, ese contacto directo, que el paciente, oye, el médico toca al paciente. O sea, incluso es uno de los pasos en la parte de semiología médica, la palpación, la percusión. ¿Cómo tú puedes hacer eso de manera virtual? Sí. Y al paciente le gusta. Por ejemplo, el paciente cuando ve que el profesional de la salud está en su computadora ahí fijo, se siente, no me está poniendo atención. Al paciente le gusta que lo vean a los ojos, que se identifiquen con eso. Y eso, las computadoras, todas estas cosas, proyectan más la deshumanización de la medicina. Entiendo. Entonces, la inteligencia artificial, desde ese punto de vista, que es importante, totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo con esto, pero hay áreas que hay que reservarlo para la medicina clásica, tradicional, que es la asistencial, la relación médico-paciente. Entiendo. Que es la base del derecho médico, la relación médico-paciente. Doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero como siempre, si alguien de la población quiere contactarlo, ¿dónde pudiera ir? Ok, mi celular es 809-910-5404. ¿Y en las redes sociales cómo lo pudiera conseguir? Leonardo Andújar Saiter, tanto en Instagram como en Facebook y en WhatsApp con el número que dije, 809-910-5404. Doctor, de verdad que ha sido un placer y bastante interesante siempre los temas con usted. El tiempo nunca nos da, siempre nos lo cortan, pero aquí estamos. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.